Salud mental y proceso social de trabajo. Propuesta desarrollada por Ingrid Burnat Andrade, programa de formación de grado en psicología de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Iniciamos con un pensamiento de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez, en el año 2010, en el que nos señala que no podemos seguir reproduciendo ciegamente la miserable lógica que atenta contra el orden ecológico y las condiciones mínimas de la vida en sociedad. Una lógica que nos arrebata el porvenir y pulveriza nuestras identidades. Y bueno, con esto introducimos este tema que busca, digamos por donde lo veamos, la necesidad de crear y fortalecer aquellas condiciones que aseguren nuestro buen vivir. Para entrar o desarrollar el tema, pues es necesario que nosotros observemos cuál es el contexto general en que se van dando todos los procesos que nosotros estamos viviendo, ¿no? Sin duda, vivimos en un mundo lleno de contradicciones, en el que la generación de conflictos multidimensionales, como estrategia cada vez más recurrente para debilitar estados, apropiarse y expoliar recursos, dominar y oprimir pueblos, viene afectando nuestra gobernabilidad y soberanía. La aplicación, por ejemplo, de métodos como la proxy war, también conocida como guerra por encargo, que para nosotros, o que en el caso nuestro, está muy vinculada al paramilitarismo y que la vimos en pleno apogeo durante las guarimbas y especialmente y con mucha intensidad vivimos sus efectos en el año 2019, pues va generando sin duda efectos de todo orden, a todo nivel en la población, ¿no? Pudiésemos decir incluso que de manera diferenciada, pensando en género, edad y bueno, roles en términos generales. Así como también la aplicación de lo que conocemos como leyes imperiales que se hacen efectivas a través de sanciones coercitivas y unilaterales, como ocurre en el caso nuestro, en el caso de Cuba, Irán, Rusia, más recientemente, y tantos otros países, pues aquí en el imperialismo mundial, pero especialmente el imperialismo estadounidense, viola los derechos de la población, los derechos humanos de la población y atenta contra nuestra vida. Asimismo, dentro de esta dolorosa y violenta estrategia de guerra multidimensional, pues tenemos la guerra psicológica y el aumento de la violencia en todos los ámbitos en los que nos relacionamos, ¿no? En el caso particular nuestro, en Venezuela, hay evidencias claras de aplicación de esta estrategia de guerra de manera planificada, con personas estudiando la situación desde lo que conocemos como los tanques de pensamiento o think tanks, y bueno, obviamente estudiando nuestro comportamiento y preparando acciones que junto a la movilización de recursos busca pues lograr los objetivos de desestabilizar, acabar especialmente con la revolución bolivariana. ¿Cuáles son sus objetivos? Pues acabar por cualquier medio con la historia y la memoria rebelde de nuestros pueblos, significando nuestro caso como venezolanas y venezolanos, pero también como pensándonos como pueblo nuestro americano, apropiarse y distorsionar los referentes de la propia cultura, sus tradiciones e identidad común, imponernos una ideología hegemónica para dominarnos y en el orden de lo psicosocial, pues intimidar, desmoralizar, desesperar, generar angustia, miedo, rabia, incertidumbre, inseguridad psíquica, estados de alerta que no se corresponden con la realidad,
agotamiento extremo, entre tantos otros efectos en el orden de lo psicosocial. Entonces, bueno, más allá de haber de nosotras y nosotros y de otros pueblos que están sometidos a estas circunstancias, ¿no? Más allá de haber desarrollado múltiples acciones para afrontar los efectos de la guerra, nosotras y nosotros como pueblo organizado y consciente vemos cómo se han generado graves efectos en nuestro imaginario, en nuestro sentir de hacer y pensar, y esto va horadando nuestra moral y causando múltiples y diferenciados daños en el ámbito psicosocial. A esto le sumamos todo lo que se produce o se desencadena a partir de diciembre de 2019, cuando se detectan los primeros casos de SARS-CoV-2, conocido como coronavirus, y bueno, luego a partir de marzo de 2020, pues una vez que la Organización Mundial de la Salud declara pandemia por la enfermedad de la COVID-19, bueno, en el caso nuestro se declara estado de alarma el 13 de marzo de este año, ¿no? Y a partir de allí pues comenzamos a vivir y a sufrir una cantidad de vamos a decir problemas, para no hablar nuevamente de trastornos, pero sí problemas en nuestra salud mental, y obviamente generando impacto a nivel de una cantidad de procesos psicosociales. Pues eso no tiene otra manera de significarlo. Surge entonces la necesidad de proteger nuestra salud mental especialmente, ¿no? En el Informe Mundial sobre Salud Mental de la Organización Mundial de la Salud, publicado en junio de 2022, se precisa que las tasas de trastornos, hago énfasis en el uso del término trastorno, que ya son comunes, como la depresión y la ansiedad, aumentaron en un 25% durante el primer año de la pandemia, sumándose a los casi 1.000 millones de personas que ya sufren algún trastorno mental. En este informe alertan acerca de la fragilidad de los sistemas de salud que intentan atender las necesidades de las personas con trastornos mentales, bien sea de reciente aparición o preexistente. Así referido, el abordaje de la salud mental, como lo podemos observar, es clínico, es decir, desde la enfermedad. Más adelante, la misma OMS, unos meses después, define la salud mental como un estado de bienestar mental que permite a las personas hacer frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar todas sus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de su comunidad. Es parte fundamental de la salud y el bienestar integral que sustentan nuestras capacidades individuales y colectivas para tomar decisiones, establecer relaciones y dar forma al mundo en el que vivimos. Así, la salud mental es un derecho humano fundamental y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y socioeconómico. Y sigue la Organización Mundial de la Salud. Dice, es más que la mera ausencia de trastornos mentales. De esta manera, pues vemos cómo la Organización Mundial de la Salud integra en esta definición el enfoque biopsicosocial. Para nosotras y nosotros, digamos, en la lógica y bajo la filosofía de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y específicamente en el Centro de Estudios de Salud Colectiva y Derecho a la Vida, trascender el enfoque, incluso el paradigma de la salud mental al paradigma de la salud colectiva, es muy importante, ¿no?
Entonces, en ese sentido, consideramos la salud como un elemento esencial del vivir bien, que le da sentido a nuestra existencia en la Madre Tierra, así como la doctrina social de nuestro libertador Simón Bolívar, además de ser coherente con los cambios que requiere nuestra sociedad. Es por ello que en el CESACODEVI se entiende la salud colectiva como un campo de práctica social situado en la territorialidad que nos convoca al asumirnos como seres humanos responsables de la acción transformadora y que por su naturaleza antihegemónica no se desliga de los procesos históricos de lucha social. Esto parafraseando a la profesora Rosy Carmata en el año 2020, razón por la que también ha sido concebida, refiriéndonos a la salud colectiva, como movimiento social. Esto lo dice Testa en el año 2004. Así concebida, la salud colectiva constituye un campo permanente de intercambios, articulación, construcción de saberes y prácticas en salud que se producen de manera situada, dialéctica y dialógica, atendiendo a un sentido ético-político que la posiciona como una alternativa a los enfoques, métodos y prácticas de la salud pública, ante la complejidad del proceso salud, enfermedad, atención, cuidados, en el periodo histórico que vivimos. De esta manera, entonces, desde el enfoque de la salud colectiva, nos asumimos como seres biopsicos, sociohistóricos e interculturales. Vemos entonces cómo a partir de esta definición e incluso tomando en consideración lo que plantea la propia Organización Mundial de la Salud cuando hace referencia a la salud mental como un proceso que nos permite desarrollar todas nuestras habilidades para poder aprender y trabajar lo que nosotros entendemos luego como y más allá de eso, ¿no? El buen vivir, el vivir bien o el vivir viviendo, como lo planteaba nuestro comandante Chávez, en relación permanente con la Pachamama y desde la doctrina social de nuestro libertador Simón Bolívar, vamos entendiendo que el proceso social de trabajo tiene entonces una relación íntima con la salud, ¿verdad? Y lo ratificamos una vez que nosotros analizamos los efectos de la pandemia con respecto a nuestra salud mental y producto de toda la digamos la pausa que se generó, esa pausa vinculada a la ausencia de sentirnos productivas y productivos, ¿no? Destacamos la relación entre la salud y el trabajo. Desde nuestra legislación, especialmente a partir de lo que desarrolla la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, se hace especial énfasis en materia de salud y seguridad laboral. Factores como las condiciones y la organización, funcionamiento y participación de los comités de salud y seguridad laboral en el proceso social de trabajo son determinantes para el logro de los objetivos planteados en cualquier entidad de trabajo y de la patria. Partiendo de los principios de justicia social y corresponsabilidad, Estado y clase trabajadora, organizada y consciente, tomarán las medidas necesarias para garantizar la salud y formularán políticas tendientes a mejorar las condiciones de trabajo, mediando en el desarrollo de sus potencialidades y, en consecuencia, elevar la producción y asegurar la justa distribución de la riqueza. Y obviamente todo esto, es decir, significando que es desde el proceso social de trabajo concebido pues en esta lógica necesariamente social y colectiva, ¿verdad? Vemos cómo se garantiza además lo que está establecido en nuestra Carta Magna relacionado a
generar todas las condiciones posibles para que el trabajador, la trabajadora, sus familias, su familia en este caso, y la comunidad toda, pues se vea beneficiada por este proceso social. Entendemos entonces que el proceso social de trabajo es una dimensión conceptual en perspectiva social y dignificante. Así, el trabajo es un proceso delimitado por el todo infinito que constituye la naturaleza, un proceso social en el que participa la sociedad humana como parte de ese todo en una relación continua y permanente en la que nos organizamos como sociedad humana para transformar la naturaleza con el objeto de satisfacer nuestras necesidades. En este proceso se crean lazos de amor, hermandad, solidaridad, abnegación, lealtad y corresponsabilidad, y a su vez se genera todo el conocimiento humano. De modo que el proceso social de trabajo es la esencia de la sociedad humana. El cómo lo desarrollemos expresa nuestro nivel de conciencia y organización. Toda esta concepción pues viene desarrollándose a partir de la experiencia de autoformación que se viene generando desde la Universidad Bolivariana de los Trabajadores Jesús Rivero. Y es muy importante que nosotros observemos y consideremos lo que desde esa experiencia de formación y autoformación en las entidades de trabajo se viene, y con participación activa de la clase trabajadora, se viene dando. Si el proceso social de trabajo lo desarrollamos de modo consciente, donde como clase obrera de manera directa y democrática planificamos, ejecutamos, hacemos seguimiento y control de la producción y la distribución de bienes y servicios en función de satisfacer las necesidades de toda la sociedad, pues vamos creando condiciones objetivas y subjetivas para consolidar relaciones entre nosotras y nosotros, caracterizadas por principios éticos revolucionarios y un desarrollo integral de nuestras potencialidades a partir de la autoformación. Así estaríamos desarrollando el proceso social de trabajo como esencia de la sociedad humana. Repito, toda esta conceptualización es el resultado del trabajo que viene desarrollando la Universidad Bolivariana de los Trabajadores Jesús Rivero en distintas entidades de trabajo. Así concebido, el proceso social de trabajo, o desde el proceso social de trabajo, prevalece el cuidado de la vida. Consideraciones necesarias. Para Asa Laurel, esto un poco buscando otras concepciones de la relación entre el trabajo y la salud, especialmente la salud mental. En 1978 nos dice que el trabajo ocupa un lugar central en cualquier sociedad, por lo que parece innegable que tiene que ser un concepto clave en cualquier intento estructurado de explicar los orígenes sociales de la enfermedad. Destaco el uso del término enfermedad, ¿no? Clara Fassler, citada por la propia Laurel, hace referencia a la necesidad de desarrollar la comprensión de la salud partiendo del análisis del proceso de trabajo para poder explicar la patología. Destacó el uso de la palabra patología, para explicar entonces la patología individual como la expresión concreta de los antagonismos y contradicciones sociales. También enfatiza el hecho de que diferentes tipos de actividades productivas ocurren y se manifiestan en distintos momentos del ciclo vital, y esto es bien importante. Ya notamos cómo hay una
un enfoque diferencial dentro de esta definición. Parte de las consideraciones necesarias que debemos hacer pasa por comprender el modo de producción desarrollado en una sociedad dada y las relaciones socioculturales que de ello resultan, lo que genera determinados patrones de consumo, ¿no? Para analizar el derecho a la salud en el marco del proceso social de trabajo, es necesario entonces diferenciar consumo de consumismo y de satisfacción de necesidades, sin disociar la esfera del consumo de la esfera de la producción. Esto a razón de que el consumismo enajena la satisfacción de necesidades, entre ellas la salud, asegura la vida individual, familiar y en colectivo. Todo esto, repito, en relación a lo que es el propio proceso social de trabajo, en el que, destaco nuevamente, debe prevalecer el cuidado de la vida. Entonces no se puede reducir el trabajo a un simple hecho generador de bienes y servicios. La concepción capitalista del trabajo es inherente a la explotación y al control para que ello ocurra. En consecuencia, esta lógica crea todas las condiciones para que se altere nuestra salud individual y colectiva, o para que se generen alteraciones en nuestra salud individual y colectiva. Si el trabajo se reduce solo al proceso productivo para satisfacer el consumismo, se desnaturaliza el proceso social en sí mismo. Este se transforma en un hecho coercitivo que imposibilita el goce y la construcción de un proyecto de vida que considere el tiempo y la energía vital que un ser humano debe dedicar al trabajo. En la sociedad capitalista, el proceso social de trabajo es concebido como un proceso técnico-productivo, generador de plusvalía y en consecuencia de desviaciones culturales, sociales, familiares e individuales, como por ejemplo la mercantilización de los servicios de salud y todos los beneficios materiales que eso genera, por ejemplo, a partir de la creación y multiplicación de los servicios de atención médica primaria. Obviamente esto tiene que ver con nuestra salud mental y la atención a la salud en términos generales, ¿no? De modo que vamos dándonos cuenta de la necesidad de apropiarnos del trabajo o de concebir el trabajo como un proceso social. Entonces, habiéndonos apropiado del proceso social de trabajo para el desarrollo de nuestras potencialidades, nos damos cuenta de lo importante que es fortalecer la conciencia con educación y trabajo, tal cual como lo planteó nuestro maestro Simón Rodríguez. En el marco del proceso social del trabajo, entonces lo entendemos como autoformación colectiva integral, continua y permanente. También es necesario crear las condiciones subjetivas y objetivas para el desarrollo integral de la clase obrera, atendiendo a las diferencias, por sectores productivos. Generar cambios en las condiciones colectivas de salud, por ejemplo, promoviendo el equilibrio y el vivir viviendo ese equilibrio entre, por ejemplo, jornada laboral, jornadas de formación, jornadas de recreación, atención a nuestra familia, todas estas relaciones que como seres íntimamente sociales pues vamos cultivando en el transcurso de nuestra vida. Asegurar de manera creativa los cuidados a la salud mental en las entidades de trabajo con ética socialista es fundamental también. Mantener una relación dinámica y creativa con el contexto ecológico, por esto de la relación con la madre tierra, ¿no? Entonces, vamos comprendiendo que hay algunas condiciones que son necesarias para que nuestra salud mental o para que el proceso social de trabajo
contribuya realmente a mantener en equilibrio nuestra salud mental. ¿Cuáles serían estas condiciones necesarias? Pues humanizar los espacios laborales. También la necesidad de descolonizar las relaciones que se establecen en el proceso social de trabajo. Participación con la participación protagónica de las y los trabajadores en los momentos y distintos procesos implícitos, lo que implica la apropiación, valga la redundancia. Crear servicios de atención a la salud individual y colectiva que funcionen de manera sistémica con participación directa de la clase obrera y adecuados a los requerimientos del proceso productivo, es decir, que también se destinen recursos del propio proceso social de trabajo para la creación de estos servicios de atención a la salud individual y colectiva y específicamente a la salud mental de las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Asegurar los cuidados conexos a las madres gestantes o lactantes, a las niñas, niños y jóvenes, a las y los familiares de las y los trabajadores con diversidad funcional y o con enfermedades discapacitantes, a las y los cuidadoras y cuidadores, entre otros cuidados conexos, ¿no? Ejecutar de manera colectiva y permanente actividades que aseguren el necesario descanso y o esparcimiento en las diferentes entidades de trabajo, por ejemplo, lo que conocemos como las pausas activas. Resignificar, recrear y revolucionar los procesos formativos en nuestro país, partiendo de la necesaria transmutación radical de nuestro sistema educativo y con ello crear las condiciones que aseguren el desarrollo y fortalecimiento de las potencialidades de los seres humanos que habitamos en la República Bolivariana de Venezuela. También desarrollar y fortalecer la gestión directa y democrática de la dirección del proceso social de trabajo y con ello también transformar la ideología dominante, es decir, descolonizar toda praxis vinculada al proceso social de trabajo. También avanzar hacia la consolidación de un sistema de justa distribución de la riqueza y justo intercambio de bienes y servicios, combatiendo así la exclusión social. Observar, sistematizar y o investigar acerca de las consecuencias de los cambios sociales rápidos que estamos viviendo con mucha fuerza en estos tiempos que estamos afrontando, ¿no? Y cómo eso impacta de manera diferenciada también la salud mental de determinados grupos sociales, especialmente pudiésemos decir las y los adultos mayores, incluso de las personas con alguna discapacidad, ¿no? Atender y mejorar las condiciones de trabajo estresantes, continuar trabajando para la erradicación del patriarcado y de la discriminación por motivos de género, que también se traduce en explotación laboral, evaluar los planes, programas y proyectos desarrollados para contribuir a transformar los modos de vida poco saludables, prevenir los riesgos de violencia y deterioro social desde las propias entidades de trabajo, avanzar en la radicalización del socialismo como único sistema, como lo dijo nuestro comandante eterno, como único sistema que garantiza la vida y con ello asegurar la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de felicidad social y la mayor suma de estabilidad política para nuestro pueblo. Sin más, gracias.